Este episodio es presentado gracias a Quinta Solana, Restaurante y Lounge. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Anécdotas Periodísticas. En esta ocasión nos hemos dado el lujo de traer, a una dama. Ella se llama Sandra Valdés, una gran periodista. Para nosotros es un honor, Sandrita, que estés aquí con nosotros. Es un honor que empecés como una de las mujeres del periodismo que han dejado huella. ¿Cómo estás, Sandrita? Bienvenida. Bien, gracias, Carlos. Eduardo, gracias por esta iniciativa, que la verdad es que muy pocas veces quienes escribimos o contamos la historia, tenemos la oportunidad de contar nuestra historia, ¿verdad? Entonces esta iniciativa, la verdad es que los felicito por esa iniciativa. Gracias, Sandrita, bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias. Sandrita, ¿cómo iniciaste en los medios de comunicación? ¿Cómo fue que diste el paso a los medios de comunicación? Pues yo trabajé en principio en lo que fue Terra Network. Terra Network era tal vez muy avanzado para su época, porque ya era un portal de noticias para el 98, 99. Entonces, digamos, yo no soy periodista, no estudié periodismo, pero sí estudié publicidad y ciencias de la comunicación. Entonces, ahí como que me dio ese paso a conocer el mundo de las noticias. Después de ahí, pues me fui a una agencia de publicidad. Pero, digamos, luego de ahí me dieron la oportunidad de entrar a Siglo XXI. Siglo XXI estaba en su época donde el director era un tico muy bueno, que se sabía todo el proceso del periodismo, desde reportear, redactar, tomar fotografías, hasta imprimir y poner el periódico todos los pasos en el punto, ¿verdad? Y estaba armando un equipo que él quería que no viniera viciado, sino que quería un equipo que él pudiera hacer, ¿verdad? Ahí me dieron la oportunidad de entrar. Entré a cubrir Nota Roja. Estuve cubriendo Nota Roja más o menos 2 años. Me gané ahí estando en Siglo XXI. El tema era que sí, tenía que cubrir Nota Roja, pero no podía solo llevar muertos. Tenía que llevar también notas investigadas. Entonces, dentro de los bomberos me gané ahí el apodo de reporterita de escritorio, ¿verdad? Porque me decían, pero es que no vas a los puntos. Bien voy, pero no a todos, ¿verdad? Claro. No puedo ir a todos. Entonces, pero digamos, dentro de algunas coberturas, la verdad es que hubo algunas coberturas bonitas, de mucha adrenalina, pero también impactantes. Claro, como cada uno de nosotros que ha cubierto algo. Exacto. Pero me contabas de que estabas en gestación cuando empezaste en Nota Roja. No, yo estando en Nota Roja, digamos, cubrí como 1 año y medio, y luego quedo embarazada. Cubro 7 meses durante el embarazo todavía en Nota Roja. Yo tenía un día, digamos, el miércoles, antes del Jueves Negro, me habían dicho que ya no me iban a mandar a Nota Roja. ¿Por tu estado? Por mi estado. Entonces, yo ya no cubrí todo lo del X ni nada, solamente lo escuché, ¿verdad? Y de allí, pues, digamos, sí me tocaron algunas coberturas duras, digamos, el tema, toda esa cobertura de pavo real, que nos tocó ir allá a Pavón y todo. Yo ya estaba más o menos 6 meses y medio más o menos de embarazo. Incluso nos salieron a dar palazos, ¿verdad? Prácticamente, porque los que estábamos ahí en la reja no nos dejaban pasar, y obviamente los fotógrafos y camarógrafos que estaban ahí tenían esa adrenalina de querer entrar, porque adentro ya habían un fotógrafo y un camarógrafo. ¿Quién nos apaleaba? La policía. La policía, porque digamos habían algunos, por ejemplo, estaba Daniel Herrera, grandote, ¿verdad? Sí, que movía esa malla. Cada y mano de movía a los 4 policías que estaban ahí. Entonces llegó un momento en el que de plano salieron, ¿verdad? Y nos paliaron. Recuerdo que el palazo que iba para mí cayó en la espalda de Julio Lara. No te creo. Entonces, digamos, sí era así como, a partir de ahí creo yo que
varias cosas que fueron pasando así. También estando en gestación me tocó ir a cubrir, se quemó el mercado de Chicacao. Ajá. También fuimos a cubrir ese incendio que la verdad que sí era difícil ver tanto local, ver tanto comerciante ahí Ujú. llorando por sus pérdidas, ¿verdad? Claro. Pero además todo ese humo y todo, digamos, era difícil tenerlo en esa situación. Teniendo más o menos 4 meses, hubo un derrumbe en Alta Verapaz. También me tocó irme, me recuerdo que iba domingo tercero. Y me decía, jefa, porque él solo a todos nos dice jefes, ¿verdad? Ajá, Jefe, sí, jefa. sí, no dice. Jefa, pero ¿usted cómo se vino en ese estado? Toca, le decía yo. Llegó un momento en el que a medio camino yo ya no aguanté, me dio lo que le llaman el mal de montaña y empecé a vomitar. Y miren ustedes, la gente del campo, como Ajá. sabe, ¿va? Porque pasó un par de señores. Usted está embarazada, ¿verdad? No. Pero digamos, tocó hacer esas coberturas, ¿verdad? Entonces, yo estando en siglo XXI me tocó irme en carro, viajamos, digamos, todo el camino, hacer la cobertura, subir al lugar, hacer la cobertura, hacer el reporteo, entrevistas y de regreso. Mientras que Prensa Libre y Nuestro Diario llegaron en helicóptero, Todos. ¿verdad? Pero digamos, son como pues los momentos que te tocan Claro. vivir, ¿verdad? Y digamos ahí en el caso Pavo Real, ¿no tuviste miedo que te golpearan y perder el bebé? Es que yo creo que varios ya te lo han dicho y tú mismo lo has vivido en el momento de la adrenalina. Yo creo que tú te olvidas De todo. de todo, ¿verdad? Entonces creo yo que no había tiempo como de pensar en, me puede pasar esto, porque si lo pensaba o si pasaba por mi mente eso, seguramente me hubiera ido, ¿verdad? No me hubiera quedado a la No hubieras cobertura. cubierto todo de lo que cubriste. Sandrita. Exacto. Ajá. Y en investigación, ¿qué cubriste? ¿Qué casos viste? Cubrí parte en una de las primeras ocasiones de la campaña de la UNE. Ujú. No sé si se recuerdan que hubo aquella triangulación de fondos entre la Contraloría, la UNE y había otra institución. Dándole seguimiento a ese tema, me recuerdo que aquí en la Quinta Avenida estaba el MP en ese tiempo, ¿verdad? Ajá. Entonces me dijeron que ahí estaba Sandra Torres. Y digamos, y una de las cosas que me habían puesto como, tenés que entrevistar a Sandra Torres y tenés que entrevistarle para preguntarle cómo ve el tema, ¿verdad? No sé cómo, pero yo, entre la adrenalina de tengo que ir a entrevistarla, me habían dicho que estaba ahí en el MP, que ya iba a bajar. Me metí al parqueo y, oh sorpresa, cuando llego, cabal, ella iba bajando. La señora me miraba que no me podía, me mataba con la vista, Con la ¿verdad? mirada. Cuando yo la logré entrevistar y todo. Y pues no tenía para dónde irse porque yo me quedé en la puerta de su carro. Ahí ¿Para dónde o agarraba? me pasaba o me contestaba. Claro. Entonces, pero la señora sí en ese momento pues bajó el canasto, ¿verdad? Bajó el canasto y lejos de responder me empezó como A insultar. a insultar que quién era yo, que me creía, que por qué la cuestionaba, ¿verdad? Pero digamos eso dio la nota, ¿verdad? En otra ocasión, pues también yo no cubría nada del Ejecutivo, pero sí estaba cubriendo una crisis hospitalaria. Ujú. Todos los residentes se habían parado, no habían consultas externas. Y el presidente Berchet tenía esa crisis fuerte. Claro. Entonces, dentro de el seguimiento que uno le tiene que dar a los temas, mira, hoy tiene una actividad el presidente, vamos y preguntémosle, ¿verdad? Ay, recuerdo que yo le pregunté, presidente, pero ¿usted qué piensa de esta crisis que le está afectando a su gobierno? Y él empezó a responder. Pero hubo
una cosa que él dijo. Es que ellos tienen que entender que aquí no estamos en Suiza, dijo. Y eso nos dio el titular a todos los que estábamos ahí, ¿verdad? Menospreció todo. Exacto, menospreció, porque digamos, el tema de la crisis hospitalaria era por falta de recursos, que es algo que no ha cambiado hasta ahora, ¿verdad? Pero muchas veces como el cuestionar y cuestionar te da tu titular. Ajá, así ¿verdad? es. ¿Y qué sentiste cuando llegaste y viste lo que cubriste y lo viste como titular y portada? Alarán, sí, es que para uno en un medio escrito, llevarte la portada es lo máximo, ¿verdad? Digamos, hay quienes o de repente al principio cometemos el error de, hoy tuve la portada, hoy puedo descansar, ¿verdad? No, pero eso no es esa así. compromete más. Exacto, porque digamos, hoy tengo la portada, ¿qué más sigue, verdad? ¿Qué más sigue, verdad? Entonces, digamos, esa parte sí, al principio, cuando empezás como reportera, sí, digamos, te impacta. Tal vez otra nota que tuve, que tal vez te podría decir que fue como mi primera nota de investigación, cubriendo todavía Nota Roja. Yo tenía tal vez como 2-3 meses de estar en el medio. Siendo yo de siglo XXI, digamos, trabajábamos muy de la mano con Domingo III, que estaba en El Día, y tenía la suerte yo de tener como compañero fotógrafo a Erlindo Set. Oh, yeah. Los dos súper metidos en la policía, bien metidos. Y de pronto, solo me dice Erlindo Set, jefa, vámonos a la zona 6. Vámonos a la zona 6, tú eres el de los contactos, ¿verdad? Y llegamos y allá estaba ya Domingo III. Me acuerdo que pasé por ahí, estaba Julio Lara, pero digamos Julio Lara no estaba como en el contexto de lo que estaba pasando. A él le habían dicho que algo estaba pasando. Que llegara igual. Que llegara. Entonces nosotros nos fuimos y seguimos. Julio Lara ya, pues él no siguió, pero resultó que fue cuando se habían robado toda la droga de las bodegas de lo que antes era el DOAM. El DOAM. Sí, el DOAM, ¿verdad? Lo que es ahora la SAIA. La SAIA. ¿Y qué pasó hoy? Y esa fue la nota. Yo me recuerdo que estaba yo tan nueva, que cuando el editor me preguntó, Sandra, ¿y hoy qué tiene? Ah, sí, mire, tengo un muerto aquí, el reporteo de escritorio. Empezaste a decirle tu día. Sí, ajá. No, pero esas son breves, me dijo. ¿Qué tiene de fuerte? Ah, sí, mire, pues, es que lo que pasa es que en el DOAN se robaron, dicen que como 900 kilos. Yo no tenía la magnitud de la importancia de la nota. Esa es la nota madre, esa es la portada, me decía él. Y sí, efectivamente fue la portada del otro día. Pero eso no se podía quedar así, ¿verdad? Había que darle seguimiento. Y al seguir presionando en la policía, la única respuesta que tuvo la policía es que un gato se metió. ¿Cómo iba a ser posible que un gato se había metido y que se había robado 900 kilos, verdad? Bueno, y ahí es donde empieza el declive del DOAM, ¿verdad? Al poco tiempo, digamos, Isaías Martínez, me acuerdo yo que era el director en ese entonces del DOAM, me dice, mire, es que el DOAM lo vamos a cerrar. ¿Tenían qué? Y lo terminaron cerrando. Así fue como nace la SAIA, ¿verdad? Y después la SG de ahí, o SAIA, ¿verdad? Entonces, pues digamos, te podría decir que como de las notas de seguimiento, digamos, que empezaron en muchas ocasiones en Nota Roja, digamos, el darle seguimiento muchas veces en medios escritos no podemos solo quedarnos con la nota del día, sino al darle seguimiento resulta que hay más, ¿verdad? Hay trasfondo. Y eso fue lo que creo que llegó a no a imponer, sino a hacer la diferencia del siglo XXI, porque uno dice, mataron a alguien en la esquina, pero ¿por qué? Exacto. El por qué es lo que uno nunca investiga. Y es lo que está pasando ahora, que ya no hay un seguimiento a los casos que puedan haber. Exacto. ¿Verdad? Yo tengo duda de los 3 muertos que vieron aquí cerca. Sí. Algo. Según el video,
hay algo que no cuadra en todo lo que están diciendo, pero serán ellos los que nos dirán a última hora, el MP, qué es lo que realmente sucedió, ¿verdad? Sí. Tal vez algo que yo te diría es que en periodismo las historias humanas nunca van a pasar de moda. No. Siempre van a ser el fuerte del periodismo porque siempre hay alguien que se identifica con esa historia, ¿verdad? Recuerdo que estando ya en nuestro diario se identificaba más que todo por llegar, cubrir la nota de los muertos, ¿verdad? Y nos vamos. Ya no había un seguimiento. Estando yo ahí, traté de darle seguimiento a algunas notas Porque de eso trabajarlas un poco más a profundidad. Ajá. Había una nota, me recuerdo yo que allá por la Torre del Reformador. Fíjate tú que venía un camión de esos camiones de volteo y iba, y una moto iba a la par y se le metió al carro, al camión. El camión ya no logró parar. No le dio tiempo, y la carga que traía no le dio tiempo. Y mata al niño, niño de 2 años. Cuando nosotros llegamos con Domingo Tercero de nuevo. Que ojalá que Luis ya nos acepte, porque lo estamos ojalá. a llamar. Domingo tiene tanto que contar, pero la señora estaba con el niño cargado dentro de la ambulancia, ¿no? Y estaba ahí con el bombero. Y no, ella, sí, mi amor, ya vamos a ir a comer pizza, ya vamos a llegar a la casa. Ella emocionalmente, psicológicamente no entendía que ese bebé ya había fallecido. Y el bombero era con el único con el que podíamos hablar, ¿verdad? Entonces lo bajó y nos habló con Domingo Tercero y todo. Y nos contó esa parte, ¿verdad? De que la señora no había dado qué había sucedido. No. Entonces, como en medios escritos, importa el texto, pero también importa la foto que pongas, ¿verdad? Las fotos que pongas, eso te terminan de dar la historia. Entonces, la verdad es que traté de dedicarme mucho a ese texto, pero también de ir a elegir mis fotos. Y al fotógrafo le dije, mira, pasa esta y esta y esta. Pasaron 3 fotos. Y junto con el texto, y hasta la fecha, ahí habían en ese entonces 3 fotógrafos nuevos en nuestro diario. Me decían, no, es que nosotros ya sabemos que cuando lleguemos a ese nivel de reportero ya vamos a poder ser un poco de reporteros, ¿no? Pero digamos es el tema muchas veces del seguimiento, porque toda acción tiene una reacción. ¿Y no te pasó que, digamos, te avisaban de algo, pero nunca imaginaste ver lo dantesco que iba a ser? Yo me acuerdo, ya nos sucedió a nosotros, no me acuerdo si era Eduardo el que iba esa vez conmigo en la móvil, porque me tocó que transmitir. No sé si te acordás que del puente del Incienso se tiró una señora con su hijo. Ay, sí. Como a las 6 de la mañana. Que todavía le quedaron parte del pelo. El niño que fue agarrado al arnés. Nosotros nunca pensamos que eso íbamos a ir a cubrir, ¿no? Alguien que se tiró del puente del Incienso. Exacto. Y te lo digo porque en ese tiempo donde yo estuve, nosotros tirábamos un reporte de tráfico, de tránsito. Ajá. Entonces nos mandaron para allá por 2 cuestiones, porque la persona que se había tirado y por el tráfico que se iba a hacer, eran 2 cosas que se podían hacer al mismo tiempo. Pero cuando llegamos allá y nos encontramos con lo que fue algo como que lo saca uno del contexto de lo que uno va a cubrir, ¿no? Nunca espera uno ver lo que uno mira. No sé si te sucedió. Definitivamente. Lo que te comentaba anteriormente, ¿verdad? Yo calculo que tal vez unos 6 meses de estar en Nota Roja, nos llaman a que había un incendio de un orfanato en Chimaltenango, y llegar, sentir todavía ese olor a carne asada, pero que en realidad humana. Eran niños creo que entre 1 y 3, 4 años los que se habían quemado. Que ahí nos contó Lara, que estuvo en eso, ¿verdad? Exacto. Digamos, es ver cuerpecitos quemados. La verdad es
es demasiado dantesco, como decías tú, demasiado fuerte. Y como mamá, porque ella eras mamá, no te No, afectó. ¿No ahí te- todavía no era mamá. Definitivamente te afecta porque siempre el tema de niños, ¿verdad? Que yo Claro. creo que siempre, siempre va a afectar, ¿verdad? Porque todos nos identificamos con hijos, sobrinos, Claro. ¿verdad? Entonces creo que siempre va a afectar el tema No, y la inocencia que existe en un niño, uno no puede como dimensionar lo que le haya pasado a un niño por su inocencia, que andan jugando, corriendo. Y ese fue el tema ahí, porque digamos, eran tan chiquitos y estaban solos que no supieron qué hacer. O sea, no hubo ahí un adulto que les dijera, vamos, salgan. Corran. No. Qué triste, Ujú. qué doloroso. Fuerte, Sí, muy fuerte. fuerte. Creo yo que hay cosas que, digamos, creo yo que por salud mental tenés que tratar de evitarlas, Claro. traer el recuerdo o tener ahí el recuerdo. ¿Y eso no te afectó? ¿No te ha afectado esos recuerdos, Sandrita? Creo que llega un momento en el que sí te afecta. Estando dentro del contexto, creo que te afecta. Con el tiempo, pues como ya no estás tan familiarizado o tan metida en el tema, creo yo que entonces tu chip mental va olvidando detalles y se va quedando con lo primordial, ¿verdad? Lo priorizado. Vaya. ¿Y qué tanto te metiste a investigaciones, Sandrita? ¿Qué otros casos así fuertes nos puedes contar? En algún momento, digamos, yo investigué, tal vez no investigué directamente, sino que sí cubrí muchos temas de femicidio. Los tribunales de femicidio tenían poco tiempo. La verdad que nadie quería irlos a cubrir. Entonces, estando yo en prensa libre, digamos, yo me había como más identificado con temas sociales, mujer, niños. Incluso me recuerdo que hice una nota de también cómo que no solo las mujeres sufrían y sufren violencia doméstica, sino también los hombres, ¿verdad? Pero, digamos, los juzgados de femicidio, pues nadie les ponía atención, ¿verdad? Pero yo hice por ir a ver qué más ahí había, porque definitivamente por algo habían abierto los juzgados de femicidio. ¿Y qué encontraste, Sandrita? Encontré muchos casos de seriales, te podría decir, porque, por ejemplo, había un taxista que me acuerdo que le encontraron, creo que 10, 11 casos en los que el modus operandi era de que él venía, le pedían la carrera o él circulaba, le pedían la carrera y cuando era una mujer prácticamente la secuestraba, la llevaba a un motel, a algún autohotel, hacía que ellas pagaran, las violaba y después las regresaba a donde las había recogido. Como que nada hubiera hecho. Como que nada, y no sé cómo, o sea, él estaba tan claro de que nunca lo iban a agarrar, ¿verdad? Porque él les mostraba su cara, su carro, o sea, él Campante. nunca pensó, digamos, en que en algún momento sí lo pudieran ubicar y lo pudieran agarrar, ¿va? Pero el último caso por el que lo agarraron fue por una alemana. Hizo esto mismo, pero ella ya no regresó. Ella había salido de su apartamento, digamos, y se dirigía a la embajada. Pero ya no iba a la embajada. Entonces, cuando regresó, tampoco ya no se fue a la embajada, sino que cuando él la regresó a su lugar, se regresó a su apartamento, agarró sus cosas y se fue a su país. Pero sí declaró en el juzgado por videollamada. En ese entonces eran de las primeras ocasiones en las que se empezaban a usar las videollamadas para las declaraciones. Ella declaró, contó su historia y encontraron, pues sí, más casos, ¿verdad? Entonces sí, digamos, el taxista fue sentenciado, ¿verdad? Por todos esos casos. ¿A cuántos años? Prácticamente de por vida. Yo creo que le daban como 10, 15 años por caso. Por caso. Ajá, entonces, digamos, sí fue como una de las ocasiones, ¿verdad?
había uno que tanto que hasta me critica, porque me decía, pero ¿por qué ponerle payaso Viola? Pero ¿de qué otra manera podíamos llamar la atención en el titular? Porque el titular hay que trabajarlo, ¿verdad? Claro. Entonces, pero al payaso también le encontraron alrededor de, creo que 3, 4 casos. Otro caso también, pero ese sí ya fue de... ¿Y cómo dieron con homicidio. el payaso? ¿Cómo lo agarraron? Porque con el payaso dieron precisamente porque en uno de los casos también él como que cometió el error, el mismo del taxista, de que nunca pensó que lo fueran a identificar. Y antes las víctimas, digamos, él pues, prácticamente se quitaba su cabellera y todo y les mostraba su cara, ¿verdad? Ujú. Entonces sí lo identificaron y la última de las víctimas era cerca de su casa. Entonces ella sí lo conocía. Entonces así fue como lo agarraron. De ahí tal vez ayudé con una investigación que hizo Fundación Sobrevivientes, Ajá. que ellos habían empezado como una investigación junto con el MP de una forma de matar a mujeres especialmente relacionadas con la prostitución y el narcomenudeo. Era una forma tan ¿Cruel? fea, cruel de matarlas porque las amarraban de tal manera que les amarraban las manos y los pies hacia atrás y el mismo lazo les hacían un nudo en el cuello que poco a poco se los iban apretando y digamos les iban jalando manos y pies Ujú. y de una vez prácticamente las iban ahorcando. Y luego lo que hacían es que las metían en una sábana y las dejaban tiradas. De este caso encontraron alrededor de, creo que 13 casos. 13 mujeres. 13 mujeres, solo un hombre dentro de los casos, pero porque él, en el momento en el que agarraron a una de las víctimas mujeres, él iba con ella. Por eso es que fue la única vez que encontraron un hombre y una mujer, porque de ahí, digamos, solo eran 1 o 2 cuerpos de mujeres los que encontraban amarrados así en sábanas y con ese mismo nudo. Entonces, una de las hipótesis que tenían tanto el MP como Fundación Sobrevivientes era que era alguien con conocimientos militares, ¿verdad? Por el tipo de nudo. Cuando sacamos la publicación, creo yo que, no, ya estaba en Prensa Libre. Cuando sacamos la publicación, incluso nos replicó Cosecha Roja de Argentina, Ujú. porque decían ellos que era demasiado crueldad la que tenía y eran varios casos, Y ¿verdad? un patrón. Y un patrón. Un patrón Pero de ahí sí, digamos, nunca se supo que agarraran a alguien por el tema. Pero sí lograron conectar que habían varios, y había una víctima que había logrado como salir de ahí, escapar de ahí, que a ella le destrozaron su cara. Digamos, fue un caso que después fue bastante conocido, pero que desafortunadamente ella tuvo muy poca ayuda. Logró salir de la prostitución en el tiempo en el que se logró recuperar y todo, y después regresó a la prostitución por el mismo tema en el que, digamos, de falta de recursos en las que se vio, ¿verdad? Sandrita, y en lo que pudiste investigar, ¿era solo por el hecho de ser mujeres prostitutas que las mataban? Pues ¿Ese era el meollo del asunto? Ese era tal vez como lo segundo. Lo primero era el narcomenudeo, porque al parecer ahí el tema era la pelea del territorio por vender droga. Ah, no. Ajá. Ahí en el área. sector. Ajá. Parece que al final, digamos, la pelea de ese territorio era por lo que estaba sucediendo, porque creían que las mujeres que estaban ahí también eran las que vendían. Ajá. Ese era digamos, el meollo. Lo Sí, principal, por lo que les el fondo. mataron. Ujú. No era porque no quisieran a las prostitutas, sino que era
Era por eso. Se llama de narcomenudeo. Ujú. A la gran. Sí. Sí, estuviste bien involucrada, ¿verdad? en ese tema investigativo. Disfruta de su menú: pizza, langosta solana, risotto negro con calamares y hamburguesas, más cócteles y cerveza artesanal. Quinta Solana, Séptima Avenida y Quinta Calle del Centro Histórico, en Zona 1. Ah, por cierto, en el tema este del DOAN, se me olvidó comentarte que agarraron a 4 policías por este tema, que todos eran primero, segundo, tercero, ¿verdad? Sus rangos eran bien bajos. Eran los que estaban como custodiando esa bodega. Los capturaron y se los llevaron a la zona 18. Y en la zona 18 yo me acuerdo que uno de ellos me escribió en algún momento que si los podía ir a ver. No, miento. No, yo quería ir a entrevistarlos para preguntarles qué pasaba, ¿verdad? Pero si yo pedía, obviamente, en gobernación que me dejaran pasar, hice el proceso, pero nunca me permitieron irlos a entrevistar. Entonces, pues me fui como una más a la que iba De visita. de visita. De hecho, yo casi no uso vestido ni falda, pero ese día me tocó. Ese día me tocó alquilar ahí mi faldita y entré, ¿verdad? Y cuando logré entrar, logré hablar con 2 de ellos. Y la queja fue siempre la misma, ¿verdad? La pita siempre se rompe por lo más Delgado. Y que por eso a ellos los habían agarrado y que habían sido al final pues los sacrificados de esa investigación, porque después de ahí, no sé si tú te acuerdas, pero Ya no hubo hubo otras capturas, ya no. más que la de ellos. Ellos fueron el chivo expiatorio. Así es. Lamentable, hombre, hasta el momento todavía. Hasta el momento. Sí. Porque ese patrón sigue, ¿verdad? Se ha Claro. repetido. No, repetido. hay que depurar mucho. Eso. Demasiado. Sí, exacto. Me contabas de un niño que apareció muerto por aquí, por la catedral, creo yo. No. Fíjate que estando en Nota Roja, tuve la oportunidad de cubrir a un niño que habían abandonado en la catedral. Ajá. Y me acuerdo que no sé por qué salieron diciendo Manuelito, abandonaron a Manuelito, ¿verdad? Y casi todos salimos con eso de a Manuelito lo abandonaron. No me recuerdo, ahorita te mentiría si te digo de dónde, pero digamos, todos dijimos Manuelito. Claro. Entonces el niño, pues obviamente abandonado, pasó, ya existía el Consejo Nacional de Adopciones, empezaba el Consejo Nacional de Adopciones. Con eso se estrenó. Casi que con eso se estrenó. Entonces, digamos, pasó el bebé, tenía creo que como 4 o 5 meses cuando lo encontraron, lo dejaron en una cajita aquí en la catedral y pasó al proceso, fue declarado en adoptabilidad y como a los 5 años lo adoptaron. Y tuve la oportunidad de ir a cubrirla cuando ya lo adoptaron, porque digamos, pues ya me conocían de que a mí me gustaba así como, sigamos la historia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces me llamaron, mira, fíjate que te acordás de Manuelito, el niño que abandonaron, pues ahora lo van a adoptar. Y si querés, vamos con los papás adoptivos. Sí, les dije yo, como claro, no, ¿verdad? Entonces fui, hablé con los papás adoptivos y le dejaron Manuelito. El bebé se sigue llamando Manuel. ¿Verdad? Entonces, ahora ya es Manuel. Ya es Manuel. Ahora debe ser Manuel porque Don Manuel debe ser. Yo digo que eso fue como cuando lo adoptaron, yo calculo que sería 2006, 2007. Entonces ahorita ya debe de tener como 25 años, digo yo. Manuel. Ajá, ya debe ser Manuel. Ya debe ser Manuel. Pero digamos, son como de las notas que tú le das seguimiento y de alguna manera te da alguna satisfacción. Claro. Y si no es satisfacción, te da alegría ver el bien, ¿verdad? De alguien a quien vistes mal y pues ahora está mejor, ¿verdad? Y eso es también una muestra que no solo cosas malas nos toca ver a veces, ¿verdad? Exacto. Que también miramos el lado positivo de las noticias. Así es. ¿Y te tocó ver alguna otra adopción?
Sí, yo le seguí dando. Ese era otro tema que casi nadie quería, ¿verdad? Casi nadie, pero había muchas bonitas notas, porque digamos, 5,000 niños en procesos de adoptabilidad Alara. o abandonados. Bueno, tal vez no estaban todos en procesos de adoptabilidad, pero en centros, en casas hogares. Uno no se imagina que hay tantos niños guatemaltecos abandonados y que no todo está en proceso de adoptabilidad, porque muchas veces están ahí como en abrigo porque sus mismos padres los han vulnerado, ¿verdad? De una u otra manera, ¿verdad? Que digamos es el caso del hogar seguro, que de alguna manera también me tocó cubrirlo, digamos, darle seguimiento, pero digamos, uno no se imagina cuántos niños hay. Entonces, después de la adopción de adoptabilidad, creo que el consejo no vio o tuvo alguna repercusión en el hecho de llevar y entrevistar a los papás adoptivos, ¿verdad? Entonces, ya no hubo oportunidad como de siempre de darle seguimiento o hablar con padres adoptivos, ¿verdad? Logré un par de notas así de hablar con padres adoptivos, pero ya no fue lo mismo. Pero digamos, conocer esa realidad, que creo yo que no todos estamos conscientes de cuánto niño tenemos abandonado, cuánto niño guatemalteco tenemos abandonado. Entonces ahí creo yo que sí es, te pone, te da la dimensión del problema, ¿verdad? De ahí, digamos, por cierto, con los temas de femicidio, después de que nadie los quería, he de contarte que yo iba todos los días, y en Prensa Libre tienen una dinámica, o tenían una dinámica que iban como contando las notas que íbamos haciendo, los reporteros y los fotógrafos, y a final de mes nos daban un bono por llevar más portadas, por mejores fotos, y al final del año te daban como el reportero del año, el fotógrafo del año. Entonces, después de que empezaron a ver cuántos casos habían en femicidio, los fotógrafos, porque ellos no me decían Sandra, sino Chava. Chava, lléveme. Chava, avíseme. Chava. Entonces, porque, digamos, eso les empezó a contar a ellos, ¿verdad? Claro. Como la foto de portada, porque, digamos, llegó un momento en el que los casos, empezamos a ver que habían casos de impacto como para ponerlos en portada, ¿verdad? Sí, yo me enteré que sí había como un incentivo para ustedes cuando sacaban portadas. Sí. ¿Verdad? Que sacaban titular, porque aparte es titular y portada. Sí. Cuando lograbas las dos cosas, estabas hecho. Sí. Era mucho mejor porque y tenías un incentivo mejor. Y ibas abriendo era la primera página, por decirlo así, ¿no? Y digamos, yo me identifiqué tanto con esos casos que me acuerdo que hablaba yo con alguien de UNICEF, pero solo por teléfono. Pero en algún momento yo cambié de medio y ya lo llamé de otro teléfono, ¿verdad? A la misma fuente. Y le digo, mire, disculpe, fíjese que necesito una entrevista. Está bueno, véngase, me dijo. Bueno, llegué y me dice, pero mire, ¿de verdad va a sacar la nota? Bien, le digo, ¿de verdad que sí, licenciado? ¿Por qué me preguntas? Ay, no, mire, me dice, es que yo con la única que he logrado trabajar estos temas es con Sandra Valdés. Licenciado, yo soy Sandra Valdés. Yo soy Sandra Valdés. Entonces es así como... No le cago confianza a otra persona que no sea... Mire, disculpe, no la había identificado, como ahora está en otro medio. Sí, Lick, pero te prometo que sí voy a sacar la nota. Me interesa el tema. Y yo creo que a muchos nos pasó así porque al menos en la noche uno miraba personas y el otro día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ajá. Y uno decía, ¿quién será? O tantas personas que no miran, ¿quién será? ¿No se acuerda de mí? No. Anoche estuvimos en tal lado. Sí. Usted estuvo cubriendo tal cosa. Ah, sí, tiene razón. Y a mí me pasó con un militar. No sé si te acordás del caso Botrán, de la señora Botrán. Claro. Algún día hablaremos de eso, no sé si... Tenés mucho que contar ahí. Tengo mucho que contar ahí y tal vez algún compañero que en algún momento invitemos fue a eso casualmente también, ¿no? Seguro. Pero me acuerdo yo que habían soldados esa vez que hubo ese allanamiento. Y yo esa noche me puse a hablar con Raimundo y Medio Mundo. Al otro día, a los 2 días hubo otros allanamientos, ya no de ese caso, otra clase, era por maras, me acuerdo yo.
Y llegó él todo confianzudo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Ah, usted no se acuerda de mí, No, la verdad que no. Yo estuve allá en tal lugar, me dijo. ¿No se acuerda? Ah, bien, le dije, "Oh, si pues tienes razón. Hasta ahí di quién era. Pero que igual te pasó. Y es que, digamos, esta profesión es tan linda, tan bendecida, que yo decía, todos los días yo hablo con al menos una persona con la que yo nunca en mi vida he hablado. Claro. Todos los días, o sea, todos los días tú hablabas con alguien a quien no conocías y conocías su historia. O sea, si le ponías atención, conocías su historia, ¿verdad? No, claro, y hay muchas personas que se abren con el periodista, abren su corazón, Exacto. ¿verdad? Así como lo estamos haciendo ahora con este podcast, abren su corazón al periodista para saber y el problema que están pasando, la necesidad que están pasando, porque ven al periodista como alguien que les va a sacar del apuro, por decirlo así, ¿verdad? O que va a dimensionar, digamos, su historia, ¿verdad? Ujú. Una historia que, digamos, él o ella no podría contar por sí solo para muchas personas, pero el periodista se vuelve como su autoparlante, ¿verdad? Ujú. Entonces, digamos, en una ocasión fui a San Juan Zacatepeques. ¿Te acuerdas que antes el tema era mucho de niños que hacían cohetes? Ajá. Va, pues llegué. Las fábricas clandestinas. Sí, y pues obviamente no muchos te quieren hablar, pero en ese entonces todavía no era tan fuerte esa señalización al tema de niños, ¿verdad? Logré entrar a una fábrica clandestina y encontré a un niño como de unos 10 años también, ahí haciendo cohetes, ¿verdad? Y pues le empecé a preguntar, mira, ¿y cómo es este trabajo, verdad? ¿Y cómo lo haces? Ahí me empezó a contar. ¿Y tú cómo? ¿Qué te gustaría que te regalaran? Le digo yo, si te regalaran, yo quisiera mi bicicleta Maya Tour, me dice. Ya, pobrecito. Y así lo puse en la nota. Y Maya Tour hizo, digamos, le regaló la bicicleta, ¿verdad? Ay, el niño y su mamá no cabían el día que vinieron a traer la bicicleta, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí no impactas una persona, no impactas muchas personas, impactas una, pero por algo, ¿verdad? Claro. Entonces sí es como... Es satisfactorio. Es satisfactorio. Es satisfactorio. Otro tema que, digamos, yo con el que me identifiqué mucho es con el tema de la desnutrición. También no era un tema en el que muchos nos metíamos, pero sí es un tema que hasta la fecha sigue impactando y de hecho sobre eso hice mi tesis. Yo fui a 4 lugares, fui a Huehue, a Chimaltenango, me recuerdo, pero así fui a 4 lugares que no me acuerdo ahorita los otros 2. A Chiquimula. Exacto. Y el otro creo que fue ya un poco más para acá. Pero me recuerdo que sí fui a una historia. La señora tenía 20 hijos. Hola. 20 hijos, de esos 20, el más pequeño tenía 1 año y medio. Y le digo, ¿y su esposo? Le digo, no, hace 6 meses me dejó, Y la dejó ahí con los 20 hijos. Y la señora, mire, íbamos con Carlos Sebastián. Sí, con Carlos Sebastián de fotógrafo. Y le dice, mire, y todos sus hijos están aquí cerca. Sí, le dice. Y los puede llamar para hacer una foto. Ustedes logramos hacer la foto de la señora con sus 20 hijos. Hola. Yo no había dimensionado eso, pero cuando vengo me dice el jefe de fotografía de Prensa Libre, usted me está diciendo que esa señora 20 años de su vida estaba embarazada. Sí. Y así, digamos, uno encuentra cada historia. Cada caso. Otra niña en la que en Huehue, me acuerdo yo que yo, mira, y ustedes, ¿qué comen en el desayuno? Tortillitas con sal, ¿verdad? Y en el almuerzo, tortillitas con frijoles. Y a veces cuando estamos bien y hay un poquito de dinero, huevitos. Y en la cena, no siempre, ¿verdad? Y digamos, esa era una pregunta que yo recurrentemente les hacía a las familias con las que iba y la mayoría, y con eso terminé mi nota, de hecho, que el desayuno lo hacían, el almuerzo medio lo hacían, pero la cena ya no. Se iban a dormir, las mamás los mandaban a dormir.
pero hubo una niña que me impactó mucho y por eso lo puse en la nota. Digo, ¿y si a ti qué te gustaría que te regalaran de cumpleaños? Una mi carne asada. Ay, Dios. Un chachito. O sea, ¿cómo podemos llegar a ese extremo de que de regalo un niño quiere un pedazo de carne asada, verdad? Sí. Porque es algo que no lo tiene a la mano, ¿verdad? Fíjate que te voy a contar algo. No que yo lo haya visto como periodista, pero me trabaja mi esposa, hacen un galardón a los maestros. Cada vez que va a ser el día del maestro, hacen un galardón. Cada departamental hace lo suyo. Y me contó mi esposa que dice que una vez un maestro, digamos, de San Juan, Zacatepeques, el niño a la hora de clases dice que llegaba el niño y le jalaba y le decía, me duele el estómago. Ah, ¿por qué será? Me duele. Y me duele y me duele. Llevaba una semana de no comer. Dice que el niño se le desmayó. Y en el ratito dice que la tercera vez que le dijo me duele, se le desmayó y él tuvo que salir corriendo ahí con el niño en los brazos a buscar ayuda. Porque como son lugares tan recógnitos que no hay medio de transporte, y dice que él sacó al niño. Fíjate, ¿hasta dónde? Dios santo, sí. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llega ese tema, verdad? Porque es ahí sí que la Guatemala profunda, porque en Huehuetenango encontré una familia que primero hablé con la esposa, y la esposa tenían 7 hijos, ¿verdad? Así todos uno atrás del otro, uno atrás del otro. Y le digo yo, ¿y usted piensa tener más bebés? Lo que diga mi esposo, ¿verdad? Y cuando logré hablar con el esposo, ¿cómo está? Mire qué dura la vida, ¿verdad? Porque qué difícil darle de comer a tanto bebé. Le digo, sí, usted me dice bien difícil, pero mire aquí vamos saliendo, que no sé qué. Y pues yo ya había hablado con la mujer y obviamente no comían bien, ¿verdad? De hecho, Claro. tenían 2 de los niños declarados en desnutrición. Por eso es que habíamos llegado con ellos. Y piensa tener más hijos, le digo, porque si ya le cuesta con los que tiene, imagínese si, pues mire, señor, ahí sí que lo que Dios nos mande, mes. Entonces, digamos, es ese pensamiento, ¿verdad? Que no les permite como tomar decisiones sobre lo que realmente, con lo que ellos pueden o no pueden, ¿verdad? Entonces, sí es como, ¿qué haces? Sí, triste, no hayas. Es impotente. Con las al manos tema, ¿verdad? atadas se siente uno. Sí. Pero digamos, hay de todo, las historias son de todo un poco, porque también allá en San Juan, Zacatepeques, me acuerdo yo, ustedes, qué feo es ver que viene un grupo, una turba a pegarte, Es horrible. a lincharte, Sí. de verdad. Y ahí en San Juan, Zacatepeques lo viví. ¿Te pasó? Lo vivimos estando en nuestro diario. Estaba esa pelea de la cementera y todo eso. Y yo no sabía que a donde yo iba estaba ese tema, ¿verdad? Entonces yo iba a entrevistar porque allí hay 3 hermanos que son ciegos y que son atletas. Entonces, pues ya había hecho yo la cita y todo para irlos a entrevistar, pues siempre buscando las historias. Y ellos, cuando yo llegué, está la barricada, digamos, ¿verdad? Y mire, fíjese que nosotros venimos a nuestro diario, venimos a entrevistar. Pero, o sea, yo no estaba consciente que ese espacio era el del problema. Entonces ellos vinieron, sí, me dice, mire, ahorita la van a venir a traer. Vaya. Qué amable. Gracias. Me fueron a traer como a la media hora, nos llevaron a la alcaldía indígena porque había que pasar primero a la alcaldía indígena. Había que pedirles a ellos permiso y si ellos daban permiso, se podía hacer la entrevista y ellos tenían que acompañar a alguien de ellos. Entonces, pues fuimos, nos dieron el permiso, fuimos a entrevistar a la familia y todo. Los llevan porque necesitábamos hacer fotos de ellos corriendo. Entonces los llevamos a un lugar y ya cuando veníamos de regreso ya no nos dejaron entrar, ni a ellos tampoco. Entonces, los hermanos creo yo que tampoco tenían la dimensión del problema porque estaban ciegos. Entonces vinieron y estábamos en el carro y
Y no, aquí ya no pueden pasar, y ya no pueden pasar. Pero mire, si solo a dejarlos a ellos, venimos, los vamos a ir a dejar a su casa. No, ya le dije que no, y que no, y que no. Y viene uno de los hermanos, que creo, obviamente no entendía la dimensión, no veía, Claro. y somató el carro. ¿Para qué? Ay, ustedes y yo teniendo al fotógrafo en la arriba, ¿verdad? Y cuando, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Ay, ustedes y lo empiezan a agarrar y le pegan al mismo de ellos. Y yo como pude lo jalé, lo metí al carro, véngase, le dije, y metí ahí a los 3 hermanos. Y iba de fotógrafo Alan Lima. Alan, subite el carro, vámonos. Pero en eso que a él le habían pegado, nosotros vemos que venía el grupo con machetes y en ese tiempo cargaban mucho de ese cable de ese grueso como de cable. Ajá. Pues con ese venían y con machetes. De verdad, es así como ha sido la vez en el que tal vez yo he temido más. Por tu vida. Digamos, te podría decir, porque digamos ni siquiera en lo de Pavo Real, porque ahí estaba yo acompañada, pero aquí estábamos solos, ¿verdad? Por ustedes. Nuestro diario y, digamos, los 3 de nuestro diario y ellos. Como pudimos, lo tiramos a la palangana del pick-up. Alan se subió y vámonos, le dije, y vámonos. Y logramos. Total es que en el camino les decía yo, pero ¿qué hago con ustedes? ¿Y ustedes? Y ellos me decían, no, ¿ustedes qué van a hacer para ir? Claro, ellos estaban ahí en su... Sí, pero territorio, por ustedes decirlo como así. llegan a su casa, les decía yo. No se preocupe por nosotros nos vamos. No, es que no los puedo dejar tirados aquí. Total es que ellos ya me enseñaron otro lugar por donde, digamos, se podían... Era un poquito más difícil porque tenían que subir montaña y todo para llegar a su casa. Y me dijeron, mire, señor, mejor váyanse ustedes por aquí porque si ustedes regresan va a ser más peligroso para ustedes. Pues a nosotros ya nos conocen allá, ¿verdad? Total es que así lo hicimos, pero digamos, te podría decir que digamos es la ocasión en la que yo me he visto, tal vez he sentido más miedo, ¿verdad? Claro. He sentido más miedo. Claro, porque esa gente no piensa 2 veces lo que va a hacer. No, Ellos ya llevan un propósito. exacto. Entonces sí es tal vez la La ocasión la más... ocasión más difícil, ¿verdad? ¿Nunca te viste en otra profesión? Fíjate que yo de chiquito, yo me acuerdo que yo me imaginaba frente a una máquina de escribir. Siempre me vi frente a una máquina de escribir. Yo no tenía el contexto de que, digamos, pero yo decía, yo, secretaria no quiero ser yo. No sé, y no es por nada malo, pero yo decía, yo no me veía sirviendo el café del jefe, De ¿verdad? otra persona. Pero obviamente la vida te va moldeando, ¿verdad? Y te va enseñando de que de todo tienes que hacer. Bueno, no de todo. ¿Y crees que sí lograste tu propósito como periodista? Creo yo que el tema de la comunicación es muy amplia. Es muy, muy amplia. Y digamos, la vida me dio la oportunidad de estudiar. Dios me bendijo con la oportunidad de estudiar y luego me llevó al tema del periodismo. Y creo yo que eso me ayudó a ser más humilde. Yo me acuerdo que estando en siglo XXI me decían, es que Sandra, las tiene en la punta de la lengua. Porque yo me decían algo y yo ya estaba respondiendo, ¿va? Y en prensa libre, pues no tuve como esa dimensión de Sandra, cállate, ¿va? Porque digamos, el día que me dijeron, mira, ya no vas a estar donde estás ahora, búscate otros temitas, ¿verdad? Que fue cuando ya me busqué femicidio, niños y todo eso. Contesté, ¿verdad? Pero creo yo que el periodismo me fue enseñando que tenés una oportunidad, tenés una bendición que no todos tienen, ¿verdad? El hecho de cubrir esos temas de desnutrición te va diciendo, te va mostrando la bendición que has tenido y que no todos tenemos, ¿verdad? Y que nuestra mente se vuelve un gran archivo. Así es. Sí, Así de es. tanto que uno ve, lee, escucha,
La cabeza de uno es un gran archivo Sí. que en cualquier momento puede colapsar de tanto que uno Exacto. tiene en la cabeza. Sí. Y el hecho de ser mujer no te obstaculizó en algún momento, que has sentido que el machismo de alguien en el periodismo y fuera de él. Ay, Dios, yo sentía que al principio, cuando yo empecé en Nota Roja, me costó mucho meterme en la policía. Yo me acuerdo que la primera vez que yo salí solita, digamos, a reportear con el lindo Seth, vamos a la Oris, me dijo. Vamos pues, ¿verdad? Y a los primeros que encontré ahí fue a Julio Lara y al X, ¿verdad? Pero ustedes ya saben cómo era el X, así, ¿qué andamos? Que bueno, sí, mucho gusto, pues, bienvenida. Sí, él era. Bienvenida, porque eso tenía él, era, sin importar si te conocía o no, él siempre te saludaba. Bonachón. Y lo eléctrico no, pues se le Y era quitaba. bien bonachón el ex. Sí. Entonces, vos estás empezando. Sí, mucho gusto. Mira, pues aquí que no, y me empezó a explicar más o menos lo que había, ¿verdad? Pero digamos, el ganarme el respeto dentro de la policía para que me dieran información, creo que eso fue un poco difícil. Eso fue un poco difícil porque no era como, al principio te ven como otra que... Una más que llega. Ajá, una más que llega, a ver cuánto aguanta, ¿verdad? Entonces, esa parte creo A ver yo si que... aguanta el ritmo. A ver si aguanta el ritmo. Me acuerdo yo que en los bomberos casi que me pusieron una vez de prueba porque estaban limpiando el M2 de allá de la USAC. Y se acuerdan que ahí era como el área como forense, ¿verdad? Que ahí tenían los cadáveres. Mira, venite, aquí hay 5 muertos, ¿verdad? Y me llevaron así como uno nuevo, ¿verdad? Claro. No dimensiona. Me llevaron hasta donde estaban los 5 cuerpos que habían sacado, que normalmente ahí utilizaban para tema de medicina, a ver qué cara ponía. Así de grueso. Así de eso, así como, a ver si aguanta, ¿va? Gracias a Dios, no digamos, tal vez no expresé mi impresión, ¿verdad? Entonces creo yo que eso ayudó. Eso ayudó que ya después de eso pues ya medio me respetaran un poquito más o que ya me llamaran, pero digamos en la policía siempre fue Johan, fue el que, mi reporterita de escritorio. Ya cuando él pasó de este lado, no, Sandra, ahora entiendo por qué no ibas a todos los muertos, ¿verdad? Sandrita, hay un paso hacia adelante, ¿va? Que nos va alcanzando la tecnología. Así es. Pero el periodismo de antes lo volverías tú a vivir. Ay, no lo cambiaría, no lo cambiaría. En Prensa Libre llegó un momento en el que nos decían que era como que la pelea era el primer Twitter, ¿va? El primer Twitter. Me acuerdo y que se hiciera viral. Y que se hiciera viral porque, digamos, tu primer Twitter, después ellos lo replicaban y a ver hasta dónde llegaba, ¿verdad? Pero me acuerdo que en una ocasión me llamó una fuente y me dice, Sandra, ¿dónde está? Aquí en mi casa. Levántese y véngase. Habían capturado al hijo de un magistrado de la Corte Suprema por temas de qué era, de explotación sexual. Entonces, era la nota, ¿verdad? ¿Estás seguro? ¿Pero estás seguro que es eso? ¿Lo puedo tuitear? Sí, dele, publíquelo. Y me acuerdo que fue el primer tuit del tema, ¿verdad? Después Prensa Libre lo replicó y al rato varios compañeros, Sandra, Dame datos. Dame datos, o con quién puedo hablar, ¿verdad? Entonces, digamos, de hecho, esa fuente era una fuente porque él sabía que yo cubría temas de niños, ¿verdad? Entonces, digamos, esa parte de en Prensa Libre, los que estábamos en ese momento nos costó un poco, no todos logramos entender que había que acoplarse. Claro. Que había que acoplarse, porque en ese entonces me acuerdo que algunos replican, pero ¿por qué nos ponen a tuitear, va? Pierdo tiempo. Ajá, mientras que ahora el reportero tiene que salir, cuestionar, tuitear, hacer el en vivo, ¿verdad? Yo no sé si podría yo con todo lo que el reportero banda que hace ahora, ¿verdad? Te soy sincera, no sé si podría,
Pero regresar o hacer ese periodismo de antes en el que buscabas la historia, humanizabas los temas, yo la verdad creo yo que sí no ayuda al periodismo porque lo hemos dejado, ¿verdad? Lo hemos dejado. Se ha dejado como, vamos al tema, hagamos si es que van, ¿verdad? Porque ahora Claro. todo es, jalemos la información de donde esté o del video que esté en Facebook, ¿verdad? Eso es ahora, digamos, de ahí jalamos datos para reportear, ¿verdad? Ese es nuestro reporteo. No, y que quede claro que no tenemos nada en contra de las No. nuevas generaciones. Para nada. Se los aclaramos porque en la sangre tal vez algunos ya no trabajamos en periodismo, otros todavía tienen la bendición de seguir, pero queremos aclarar que no es que lo estén haciendo mal, Exacto. no es eso, y que La tecnología les exige otras cosas. el momento les está exigiendo otra cosa. Pero si ellos vivieran lo que nosotros vivimos, creo que dirían, quiero estar con ustedes. Exacto. Ajá. Queremos vivir ese tiempo. Así. Y hay algunos que no nos creen lo que hemos vivido, Sí. ¿verdad? Porque por lógica son más jóvenes. Algunos de los que nos leen o algo así también creen de que no es cierto. ¿Pero por qué? Porque nosotros estuvimos siempre atrás. Exacto. Ellos, muchos ya lo leyeron resumido. No se pudo contar todo en su momento y para eso es este espacio para que el periodista abra su corazón, Sandrita. Ay, la verdad que qué bonita esta iniciativa. Gracias. De verdad, Y felicitaciones. te queremos dar las gracias, Sandrita. Y antes de terminar, ¿qué consejo les darías a los jóvenes periodistas? En algunas charlas que he podido, que la vida me ha dado la oportunidad de dar a estudiantes de periodismo, siempre les digo, la universidad nos enseña a trabajar para alguien más, ¿verdad? Pero el tema del periodismo y la comunicación es tan amplia que lo único que tenemos que hacer es tener la creatividad para ver en cómo más la implementamos, ¿verdad? Entonces, yo lo que les diría es, busquen formas de contar la historia, aunque no sea desde un medio tradicional. Hoy la tecnología nos da muchas plataformas para contar historias y contarlas bien, ¿verdad? Así Y es. contarlas de otras maneras. Y lo que les decía anteriormente, las historias humanas nunca van a pasar de moda en periodismo. No las dejemos, no nos vayamos solo a contar el hecho de que esa silla cayó sobre alguien, porque ese alguien tiene una historia. Así es. Sandrita, muchas gracias. Gracias. Gracias por haber atendido esta invitación. No, como les he dicho a todos los que han venido, no va a ser la última, ni la primera ni la última, ¿verdad? Te vamos a invitar para una próxima vez cuando ya vayan a haber más periodistas porque pensamos hacer una mesa donde hayan otro periodista más u otros dos más y ya se vuelva un diálogo, Ay, qué lindo. ¿verdad? y que podamos contar todos nuestras propias experiencias. Así que muchas gracias, Sandrita. Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación de nuevo y felicidades por este espacio. Gracias. Gracias. Este episodio fue presentado gracias a Quinta Solana, en el Centro Histórico. Un consejo, visítala por la noche. La vista y los cócteles elevan la experiencia.